Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras, a este su círculo de estudio. Nunca fue tan fácil aprender, UCICAM. El día de hoy traigo para todos ustedes el resumen, la compilación estratégica del cuadernillo número 4, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, para que entendamos el contexto de la evaluación formativa, pero también rescatemos las estrategias y los instrumentos de evaluación para tomar decisiones oportunas y ayudar en el proceso de aprendizaje a nuestras niñas, niños y adolescentes. La evaluación para el aprendizaje requiere obtener evidencias para conocer los logros de aprendizaje de los alumnos o las necesidades de apoyo o las barreras que tenga cada uno de ellos. ¿Y quién nos va a dar esta información? Pues todas las evidencias que vayamos recaudando y que vayamos estableciendo dentro de nuestra planificación didáctica. Definir una estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos es un trabajo que requiere considerar diferentes elementos, entre ellos la congruencia con los aprendizajes esperados establecidos ¿dónde? En la planificación. La pertinencia con el momento de evaluación en que serán aplicados, la medición de diferentes aspectos acerca de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los alumnos, así como la misma práctica docente. Este cuadernillo inicia con algunas consideraciones sobre la evaluación como un medio para aprender y el uso de estrategias, técnicas e instrumentos. Para lograrlo, asimismo, se incluyen las técnicas y los instrumentos de la evaluación que nos permitirán obtener información acerca del aprendizaje, de los logros, de las barreras que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes. Tanto las técnicas como los instrumentos se acompañan de una descripción de sus características, la finalidad de cada uno y ejemplos de uso. Si bien las técnicas y los instrumentos de evaluación pueden tener diferentes clasificaciones de acuerdo con los autores, la organización que se presenta en este cuadernillo obedece a las finalidades que se persiguen en la educación básica. ¿Qué quiere decir? Que los 5 cuadernillos que conforman la caja de herramientas de la evaluación formativa son congruentes con nuestros planes y programas de estudio. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos que nos permite valorar el nivel del desempeño y el logro del aprendizaje de los alumnos, prácticamente los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. ¿Para qué? Para que el alumno siga aprendiendo, para apoyarle en su proceso de aprendizaje. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere ¿de qué? Pues de recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos, pero también nuestra propia intervención docente. Las estrategias de evaluación. En el Plan de Estudios 2011 Educación Básica, se señala que para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo, es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivos del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo en general, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarlo a cabo. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz, Barriga y Hernández, 2006. Los métodos, ¿qué son los métodos? Pues son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden.
Y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten tanto a docentes como a alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación por el tipo de instrumentos que utilizan pueden tener las siguientes finalidades: estimular la autonomía, monitorear el avance e interferencias, comprobar el nivel de comprensión, identificar las necesidades. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permiten obtener la información que se desea. Cabe señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber. Por ejemplo, ¿qué sabe o cómo lo hace? En la educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, interrogatorio. En la siguiente tabla se especifican las técnicas, instrumentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos. En la técnica de la observación, tenemos como instrumentos la guía de observación, el registro anecdotario, el diario de clase, el diario de trabajo, la escala de actitudes. La guía de observación, ¿qué aprendizajes se pueden evaluar? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El registro anecdotario, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El diario de clase, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La escala de actitudes, solamente actitudes y valores, y el diario de trabajo, conocimiento, habilidades, actitudes y valores. En la técnica del desempeño de los alumnos tenemos que en el instrumento preguntas sobre el procedimiento se puede evaluar conocimientos y habilidades. En el cuaderno de los alumnos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Organizadores gráficos, conocimientos y habilidades. En el análisis del desempeño en el portafolio tenemos conocimientos y habilidades. En la rúbrica, conocimientos y habilidades. En la lista de cotejo, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En la rúbrica, pues también tenemos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En el interrogatorio, que es otra técnica, tenemos los instrumentos, tipos textuales, debate y el ensayo, y en él se pueden evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y tenemos los tipos orales y escritos, que ya son las pruebas escritas, solamente conocimientos y habilidades. Las técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación, la sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes o distintas formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje,
sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analiza con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre, trimestre o en el transcurso del ciclo escolar. El diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. El diario de trabajo, otro instrumento para recopilar información es el diario de trabajo, que elabora el docente, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permiten reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como la actividad planteada, su organización, desarrollo, sucesos sorprendentes o preocupantes, reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje. Si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos. Y si no fue así, pues vamos a identificar a qué se debió. ¿Qué les gustó o no? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Qué les fue difícil o sencillo realizarla? ¿Por qué? Una valoración general de la jornada de trabajo que incluye una breve nota de autoevaluación. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice como profesor? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir y qué necesito modificar? Escala de actitudes. Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Técnicas del desempeño. Las técnicas del desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje en una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades y actitudes y valores puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas del desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Preguntas sobre el procedimiento. Las preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. Finalidad: promover la reflexión de los pasos para resolver la situación o realizar algo. Fomentar la autoobservación y el análisis del proceso. Favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema. Promover la verificación personal de lo aprendido y ser aplicable a otras situaciones. Cuaderno de los alumnos. Los cuadernos de los alumnos como instrumentos de evaluación permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos.
pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas. Escribir textos, organización de la información, seleccionarla y analizarla. Los organizadores gráficos. Es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables al concluir el proceso como instrumentos de evaluación porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes, entre ellos Díaz Barriga 2004. Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas. Los cuadros sinópticos sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales. Sin embargo, carecen de algunos elementos como las palabras de enlace. Los mapas conceptuales son estructuras jerarquizadas por niveles de generalidad o inclusividad conceptual. En un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Díaz Barriga 2004, página 191. Técnicas para el análisis del desempeño. El portafolio. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente. Al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la autoevaluación y la coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizados de manera individual y colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, habilidades y actitudes. Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los alumnos y valorar sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la clase necesariamente forman parte del portafolio del alumno. La observación, la revisión y el análisis de las producciones permiten al docente contar con evidencias objetivas, no solo del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron para su realización. De igual manera, de manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué quieren mejorar, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel del desempeño, destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente, se encuentra cada alumno. Lista de cotejo. Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un indicador de logro determinados y seleccionados por él y la docente. En conjunto, los alumnos y las alumnas para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes. Y aquí les dejo cómo se elabora. ¿Para qué se usa? Anotar el producto de observaciones en el aula de distinto tipo, productos de los alumnos, actitudes, trabajo en equipo, entre otros.
verificar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos. ¿Cómo se calcula la valoración? Para calcular la valoración, el punteo obtenido por cada estudiante divida el total de sí entre el total de sus aspectos, y multiplíquelo por 100 y eso le dará un porcentaje. Y también está pues el nivel del desempeño, destacado, satisfactorio, suficiente, insuficiente, y viene la valoración de los criterios, pero también lo vamos a trasladar o se puede trasladar a una referencia numérica. La rúbrica es una tabla que presenta en el eje vertical los criterios que se van a evaluar y en el eje horizontal los rasgos de calificación a aplicar en cada criterio. Los criterios representan lo que se espera que los alumnos hayan dominado. ¿Para qué sirve? La rúbrica sirve para tener una idea clara de lo que representa cada nivel en la escala de calificación. Por eso se describe el criterio en cada nivel. Asimismo, el alumno puede saber lo que ha alcanzado y le falta por desarrollar. Los rangos deben representar los grados de logro por medio de grados o números. Técnica de interrogatorio. Técnica de interrogatorio, tipos textuales, orales y escritos. ¿Cuál es su finalidad? Tenemos ahí pues el debate, pero vamos a ver primero los tipos textuales, orales y escritos. La finalidad es que son instrumentos útiles para valorar la comprensión, la apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las distintas asignaturas. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por otros y rebatir siempre con base en evidencias. El debate, también dice para qué se usa, para profundizar un tema, para comprender mejor las causas y consecuencias de los hechos, desarrollar en las y los estudiantes destrezas de comunicación, eso es muy importante y muy necesario, tales como escuchar atentamente, una exposición oral precisa, que escuchar sus argumentos también resultaría muy interesante, la capacidad de investigación, de discernir y de concluir, entre otros, y fomentar el respeto hacia las diferencias individuales. El ensayo es una composición escrita que se escribe con lenguaje directo, sencillo y coherente y que es el resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La extensión y complejidad de un ensayo depende de varios factores, entre ellos la edad de los estudiantes, el grado que cursan el tema, las posibilidades para obtener información, entre otros. ¿Para qué sirve? Pues para comunicar las ideas propias del autor de una manera sencilla, en forma directa y libre. Se deben seguir las reglas de redacción para elaborarlo y escribir las ideas para poder publicarlas con mayor facilidad, para tener un mayor número de lectores y producir un efecto más directo con la idea que se quiere dar a conocer. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada o una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas: de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, de correlación, para completar ideas y preguntas abiertas con respuesta única. Para elaborar las pruebas escritas, es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Las pruebas escritas deben mostrar objetividad,
o sea, que sea entendida como la no intervención del juicio personal. La validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mide lo que deba evaluar. Confiabilidad, grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Claridad, instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones correctas. Pruebas de respuesta abierta. Las pruebas de respuesta abierta también son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno. Permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimientos del contenido, los procedimientos sugeridos en su análisis y la coherencia de sus conclusiones, entre otros. Pueden realizarse en forma oral o en forma escrita. Es así, queridos compañeros, que dejo para ustedes aquí en la cajita de descripción la presentación de este estudio. Espero que te abone, espero que lo compartas, pero sobre todo también espero que apoyes mi canal, que te suscribas, que le des like, clic a la campanita de notificaciones y sobre todo que compartas para apoyar a más maestros y a más maestras de manera gratuita.